Contenido número 2. Primera ley de la termodinámica. Ley de los gases ideales. Veremos las variaciones que sufre la ecuación de la ley de los gases ideales cuando permanece constante una de las tres variables termodinámicas. Como indicadores de logros, explica la relación entre energía interna, calor y trabajo expresada por la primera ley de la termodinámica. Número 2. Describe y entiende las tres leyes para un gas ideal. Cuando un gas se le tiene encerrado y una de las partes es movible, este puede expandirse o contraerse. Cuando el sistema absorbe calor, que es un calor agregado, este es positivo. Si el sistema cede calor o cede energía, es un calor eliminado. Entonces el calor va a ser negativo. Cuando el gas se expanda, el trabajo va a ser positivo. Y cuando el gas se comprima, el trabajo va a ser negativo. ¿Qué pasará con la presión? El volumen del gas va reduciéndose. Estamos hablando en mililitros, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 mililitros. Es de esperarse que la presión se incremente, va desde 1 atmósfera hasta 2 atmósferas. Y vemos entonces una relación inversamente proporcional. A menor volumen, mayor es la presión. Y esto cabe dentro de una de las leyes de los gases ideales que vamos a estudiar. Primeramente, estudiaremos primera ley de la termodinámica. La transferencia de calor es transferencia de energía, al igual que el trabajo es transferencia de energía. En este caso, la primera ley de la termodinámica se representa con la ecuación matemática Q igual delta U más W. Es decir, que el calor es igual a la sumatoria del trabajo realizado por el gas más la variación de su energía interna. Si el gas absorbe calor, ese calor es positivo. El gas gana energía. Si el gas cede calor, pierde calor, entonces este calor va a ser negativo. Con la primera ley de la termodinámica, si nosotros despejamos la variación de la energía interna, esta va a ser igual a la cantidad de calor absorbida menos el trabajo realizado. Tanto la energía interna, el calor y el trabajo tienen las mismas unidades de medida. Tenemos dos, la caloría y el joule. El equivalente corresponde, una caloría es igual a 4.186 joule y un joule es igual a 0.24 calorías. Si comparamos la magnitud de cada una de ellas, observamos de que la caloría es una magnitud mayor que el joule. Delta U representa la variación de la energía interna del sistema. Q mayúscula, calor que entra o sale de un sistema. W mayúscula es el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema. Si agregamos cierta cantidad de calor a un sistema y éste no realiza trabajo en el proceso, la energía interna aumenta en una cantidad igual al calor absorbido. Esto significa que el sistema no se expande, no se contrae. Su volumen permanece constante. Entonces no hay realización de trabajo. Utilizando la primera ley de la termodinámica, que el calor es igual a la sumatoria del trabajo realizado más el cambio de la energía interna del gas. Si no hay trabajo, entonces esto es cero, lo podemos eliminar y nos va a quedar que el calor, todo el calor absorbido o que pierde el sistema es igual al cambio de la energía interna. Si el sistema efectúa un trabajo expandiéndose, es decir, un trabajo positivo, contra su entorno, y no se agrega calor durante ese proceso para reponer la energía que está utilizando, entonces esa energía utilizada para realizar ese trabajo sale del sistema, disminuyendo la energía interna. Esto implica que, según la primera ley de la termodinámica, todo el trabajo realizado es a expensa de la energía interna del gas. Esto implica que cuando realice ese trabajo, este sistema, este gas, su temperatura va a disminuir. Este es el principio por el cual funcionan los freezers, los aires acondicionados, la refrigeradora. El gas se expande, un gas refrigerante, y al hacerlo su temperatura disminuye. Repasemos un poco. Si el calor entra al sistema, es positivo. Si el calor sale del sistema, es negativo. Si el trabajo lo realiza el sistema, es positivo, es una expansión. Si el trabajo es sobre el sistema, el trabajo es negativo, es una compresión.
La ley de los gases ideales nos dice que el producto de la presión por el volumen entre la temperatura es una constante. Esto da lugar a que un estado pueda igualarse a otro estado, en la cual el producto de la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 equivale a otros valores de la presión, volumen y temperatura. Otra manera de representar la ley de los gases ideales a través de una ecuación matemática es el producto de la presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases, que tiene un valor de 8.31 Joule por mol por Kelvin, por el número de moles del gas por la temperatura. Importante, la unidad de medida de la temperatura acá es Kelvin. Recuerden que para el volumen metros cúbicos y para la presión Newton por metros cuadrados a la hora de resolver un problema. Iniciamos el estudio de las leyes que les mencionaba anteriormente. La primera, ley de Charles. En este caso, la presión permanece constante. En estudios posteriores veremos que esta ley de Charles la vamos a conocer como proceso isobárico, en el cual la presión permanece constante. En el eje X, en este plano, vamos a considerar la temperatura y en el eje Y vamos a tener el volumen medido en metros cúbicos y la temperatura en Kelvin. Para este primer momento, esta cantidad de gas encerrado en este recipiente tiene un volumen. En este segundo, el volumen es mayor, sigue incrementándose hasta obtener un volumen máximo, según la gráfica. Pero ¿cómo puede darse esto? Bueno, a medida que se desplaza hacia la derecha, la temperatura en Kelvin se va incrementando. Igual sucede con el volumen. Acá tenemos un recipiente con cierto gas en el interior. Esa presión que hay dentro se equilibra con la presión que hay fuera, la presión atmosférica. Aquí lo que tenemos es nitrógeno líquido. Si ustedes observan el recipiente, esta botella se ha apachurrado completamente, pero es debido a la presión atmosférica que hay externamente. Al observar el experimento, vieron de que a medida que iba disminuyendo la temperatura, iba disminuyendo también el volumen de gas. Y si aumenta la temperatura, como vamos a observar ahorita, también va a aumentar el volumen del gas dentro. Cuando ella sopla o él sopla, la temperatura del gas que hace contacto con una botella es mucho mayor que la que hay dentro. Por eso se da la expansión. Hasta que el gas dentro de la botella equilibre la presión atmosférica. Todo esto se da a presión constante, donde la unidad de medida de la presión es Newton por metros cuadrados. Utilizando la ley de los gases ideales, si permanece constante la presión, se puede eliminar la presión de la ecuación, quedándonos el volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura número 2. Esta ley se cumple si la presión permanece constante. Otra ley es aquella en la cual el volumen permanece constante, ley de USAP. Si el volumen permanece constante, entonces no hay trabajo realizado en este proceso, pero sí hay calor agregado. Hay transferencia de energía a través de calor. La temperatura número 1, 10 grados Celsius, luego de transferirle calor a este sistema, alcanza una temperatura mayor de 45 grados Celsius, para un cambio de temperatura de 35 Celsius grados. ¿Qué pasa con la energía interna de este sistema? Si la variación de volumen es igual a cero, entonces todo el calor añadido va a ir a dar al cambio de la energía interna. Esto significa que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Estas dos variables termodinámicas son directamente proporcionales. A mayor presión, mayor temperatura, cuando permanece constante el volumen. Aquí el volumen inicial es de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera, o 1.013 por 10 a la 5 newton por metros cuadrados. Aplicaciones de la ley Gay-Lussac a volumen constante. Es una olla a presión. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius.
Las ollas de presión alcanzan temperaturas de ebullición del agua de aproximadamente 130 grados Celsius y a presiones normales de una atmósfera es a 100 grados Celsius. En nuestro caso en San Isidro hemos visto nosotros, muchachos, que la temperatura de ebullición era de 94-95 grados Celsius aproximadamente. Recuerden que esto es un sellado hermético, donde no permite fácilmente la escapada del gas. Esto que ven acá es la válvula de escape. Cuando se alcanza cierta presión, deja liberar cierta cantidad de agua en la fase gaseosa. Pero ya cuando ha alcanzado aproximadamente los 130 grados Celsius, temperatura suficiente para poder cocer todos los alimentos, por muy duros que sean. Un bao, por ejemplo, una sopita de mondongo, para algunos, ¿verdad? Los traileros, los conductores, estos deben de ser muy sabios. Sabrán que si la presión máxima de los neumáticos es X libras por pulgadas cuadradas, por ejemplo el tramo Managua-Chinandega, en pleno verano y con carga, esto va a ser seguro un reventón de llanta. ¿Por qué? A medida que va rodando, se va calentando y a mayor temperatura, mayor va a ser la presión. Recuerden que estamos en la ley en la cual el volumen permanece constante. Entonces, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Utilizando la ley de los gases ideales, volumen por presión entre temperatura 1 igual a volumen por presión sobre temperatura 2. Si el volumen permanece constante, entonces podemos eliminar los volúmenes. Entonces nos va a quedar presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura número 2. Les recuerdo nuevamente, la variación de la presión y temperatura absoluta, porque se va a medir en Kelvin, son directamente proporcionales. Si aumenta uno, aumenta la otra magnitud. La siguiente ley es cuando la temperatura permanece constante. Ley de Boyle-Mariotte. Los cambios de presión y volumen son inversamente proporcionales. ¿Recuerdan en la ley anterior? La presión y la temperatura son directamente proporcional. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. En este, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si aumenta el volumen, disminuye la presión, porque son inversamente proporcionales. En el eje X tenemos el volumen, ya saben, en metros cúbicos, y en el eje Y tenemos la presión, newton por metro cuadrado, o atmósfera, podemos hablar también. Entonces, para el primer estado, volumen inicial V, presión inicial 4 atmósfera. Por ejemplo, estado número 2, el doble de volumen, la mitad de la presión. Tercer estado, se ha incrementado 4 veces el volumen, pero ha disminuido 4 veces la presión. Pero el producto de la presión por el volumen permanece constante. Entonces tenemos acá 4 atmósferas, 2 atmósferas, 1 atmósfera. Todo esto tiene que darse si se mantiene constante la temperatura. Y a esto se le conoce como proceso isotérmico. La ley de Charles, proceso isobárico, presión constante. Ley de Gay-Lussac, volumen constante. Esta, ley de Boyle-Mariotte, proceso isotérmico, temperatura constante. No hace falta un proceso que no corresponde a ninguna de las leyes, porque las tres variables cambian. No hay ninguna que permanezca constante. Continuando siempre con el proceso isotérmico, que se relaciona con la ley de Boyle, tenemos un gas a una presión de 2 atmósferas ocupando un volumen de medio litro. Si la temperatura permanece constante y la presión se reduce a la mitad, ¿qué va a pasar con su volumen? Se duplica. Se reduce a la mitad la presión, se duplica el volumen. Se reduce 3 veces la presión, se aumenta 3 veces el volumen. Esa es la relación. Ley de Boyle, proceso isotérmico, temperatura constante. En el proceso isotérmico vamos a ver que él tiene una gráfica, una curva. Esa curva le vamos a llamar isoterma. No importa tanto ahorita. Para cada una de estas curvas tiene sus propias temperaturas. Entre más baja sea la curva, menor es la temperatura. Como se mencionaba antes, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A medida que el volumen va disminuyendo, la presión va aumentando. Va comprimiendo el gas, la presión va aumentando. Compárenlo con una bomba. No al 100%. Ya luego les diré por qué.
una bomba para echar aire a un neumático. Hay una pequeña diferencia, porque acá la temperatura debe permanecer constante. Ya sabrán el por qué. Por último, el proceso adiabático, donde las tres variables termodinámicas, volumen, presión y temperatura, cambian. Aquí lo que no cambia es Q, porque Q es igual a 0. En un proceso adiabático no existe la transferencia de calor. Según la primera ley de la termodinámica, el calor es igual a la sumatoria del trabajo más el cambio de la energía interna, pero como Q es igual a 0 en este proceso adiabático, entonces el trabajo es igual al cambio de la energía interna. Y si es negativo, esto implica de que un gas cuando se expande, cuando pasa de un lugar de alta presión a un lugar de menos presión, baja su temperatura. Proceso por el cual les decía anteriormente funcionan las refrigeradoras. Y la curva para un proceso adiabático va de una isoterma a otra isoterma de menor temperatura. Proceso que en otro contenido lo vamos a estudiar a mayor profundidad. Piensen, ¿qué proceso es el que debe de regir lo que está sucediendo en esta imagen? El gas encerrado está recibiendo cierta cantidad de calor, por ende, este se expande, realiza un trabajo positivo. A medida que aumenta la temperatura, medido en Kelvin, ¿qué pasa con el volumen? También se incrementa. ¿Qué tipo de proceso será este? Temperatura y volumen son directamente proporcionales. También les tengo este otro. ¿Qué ley aplicarías? Hablo de la ley de Charles, ley de Gay-Lussac o ley de Boyle, cuando un buzo se sumerge o cuando un buzo emerge de la profundidad. Cuando se sumerge, por ejemplo, ya cuando se encuentra a 10 metros de profundidad, hay una presión del doble de la normal y su capacidad de 3 litros en sus pulmones, cuando normalmente a una atmósfera se aproxima a 5 litros. A 20 metros de profundidad tiene la capacidad de 2 litros de aire nada más en sus pulmones. Y estamos hablando de una presión de 3 atmósferas. A 40 metros, la presión se ha aumentado a 5 atmósferas y la capacidad de sus pulmones se ha reducido a 1.2 litros, a un quinto de su capacidad. ¿Qué ley aplicarías acá? Para explicar, y les hago otra pregunta. ¿Y qué pasa si el buzo emerge rápidamente? Preguntas como esta o situaciones como esta estaré evaluando el próximo viernes de la cuarta semana de junio de 2020.